Claro. Perfecto, vamos con un tema. Está con nosotros María Migliore. María publicó esta semana un posteo, hizo sobre la cultura del recorte y la cuestión de los sesgos de confirmación, que es algo preponderante en esta época. Todo el mundo escucha lo que confirma, aquello que confirma lo que piensa, todo el mundo ve solo lo que quiere ver, nadie se permite la profundidad, nadie se permite la discusión, los matices, es todo o nada, como decíamos recién. Todo nada. Y el medio es naturalmente el espacio autoformativo, donde discutimos, donde pensamos, donde repensamos. De todo eso habló María Migliore en un posteo que hizo después de una discusión pública mediatizada que mantuvo con el desarrollista Briones, Beltrán Briones. Mary con nosotros para seguir hablando del tema. Para seguir hablando del tema. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿qué haces, Mary? Bien, muy bien. La verdad que sí, me llevó a la reflexión, porque viste, tuvimos una conversación que yo siempre digo, está buenísimo poder debatir, digo, que los temas que importan se pongan en agenda, y viste, vas a Twitter, mirás los recortes que yo hago, son los que me favorecen, los recortes que hace él son los que le favorecen a él. Y viste, más allá de después de cuál tiene más clics o lo que fuera, decís, che, ¿para qué esto? ¿Entendés? Digo, ¿qué estamos queriendo hacer con esto? Y digo, me llevó a la reflexión genuina de, che, los temas son más complejos, siempre, tenemos que poder encontrar otra manera de debatir. Corta. Claro. Digo, las redes sociales creo que trajeron algo que es buenísimo, que es la democratización de esto, de que cualquiera opina, se viraliza, se instalan temas de manera que por ahí antes no se esperaba. Sí, vos haces un punto muy bueno de profundidad a la discusión. Ahí haces un punto muy bueno en el. Al final, por ahí no tiene mucho sentido que yo discuta con una persona que quiere vender tierras y generar negocios, cuando lo que yo quiero es integrar socialmente a la comunidad. Y es válido todo. Todo es válido, entonces, pero son discusiones. Definamos qué estamos discutiendo y sobre todo para qué queremos hacer la discusión, ¿viste? Me parece que ahí hay como un punto. Y bueno, pero es clave, ¿eh? Es clave, es central. Esa discusión en la que después, yo lo quiero tomar con el ejemplo que nos pasó hoy con Alperín, que vino a hablar del servicio penitenciario y dijo 54 votos a favor, 3 en contra. O sea, generó un consenso el servicio penitenciario de la ciudad. Tu discusión mediática es clave ¿para qué? Para que después en las elecciones hay listas, en esas listas hay legisladores, esos legisladores representan una idea y después esa es la idea que se va a votar. A llevar adelante. Entonces, sí, yo creo que la tenés que dar sí o sí. Hay que darle sí o sí la discusión y me parece que es una discusión compleja, ¿no? Entonces por eso hoy lo que quería aprovechar era para que profundicemos un poco más en esto. Digo, celebro que el tema está en agenda y de nuevo, es un tema que es clave. Hay 5 millones de personas en Argentina que viven en villas, barrios populares, sin acceso a muchísimos servicios. Entonces es un tema que va más allá de un partido político, de un gobierno. Es un tema que creo que debería generar un cierto consenso. Vamos a usar la pantalla, obviamente. Vamos. ¿Qué hacer con las villas? Un camino de ida, el de un Mari, camino de ida, pantalla, esta pantalla, sí señores. A ver, bueno, la idea era derribar como algunos mitos o al menos entrarle un poco a la discusión más profunda. Las villas son una cueva de vagos, ahí viven todos los que no quieren trabajar. ¿Cuántas veces escucharon esto en la calle, en un café o incluso hasta en un programa de televisión? Miles. Entonces, algunos datos. 7 de cada 10 personas de entre 18 y 64 años en los barrios trabajan. Trabajan. Ahora, el 70% de los ocupados en una encuesta que se hizo en 2023 ganaba menos que el salario mínimo. O sea, trabajan y son pobres. Y acá, un dato que me pareció central por otra cosa que voy a contar después. Cuando le preguntas a la mitad si quisieran cambiar de trabajo, te dice que sí. Y que lo que más quisiera es poder tener un trabajo en blanco. Entonces, lo primero es, trabajan. Claro que sí. Yendo al caso de la 31 en particular, porque digo, no es representativa de todas las villas del país, pero es la que siempre entra en la discusión. En 2022 se hizo un relevamiento. En la Villa 31 hay casi 800 negocios activos. O sea, hay todos los días personas que todos los días se levantan, abren la persiana y trabajan. El nivel de actividad económica que hay acá es enorme. El 90% trabaja por su cuenta, digo, son negocios autogestionados. Y es un sistema que es muy informal, pero que tiene una lógica de recontramercado. Digo, son productores que todos los días tienen o un proveedor que les trae o salen a comprar, piensan dónde venden. Y esto lo quiero traer, no sé si se acuerdan, hace unos meses cuando hicimos la columna sobre los restaurantes de la Villa 31. Sí. Creo que parte del cambio de la política social es ver acá a pequeños empresarios, a pequeños emprendedores y pensar cómo eso se formaliza y se integra con la ciudad, no cómo seguimos asistiendo con planes sociales. Acá hay una oportunidad súper grande. Y uno esto acá con el dato que les contaba antes de que la mitad quiere conseguir un trabajo en blanco. Cuando estábamos trabajando con el BID, el proceso de integración,
queríamos confirmar o queríamos probar cuánto sesgo había a la hora de contratar a alguien de la Villa 31. Hicimos un experimento. Hicimos 4 perfiles que eran de mujeres donde tenían la misma edad, la misma educación, las mismas habilidades. ¿Qué cambiaba? La experiencia laboral y el barrio del que venían. Recoleta o Villa 31. Y con los que eran de Villa 31, en ese momento el barrio no estaba en proceso de integración todavía, y ponían Manzana 5, Casa X. O sea, era una dirección informal. Se mandaron más de 1000 envíos a búsquedas laborales que eran reales. ¿Cuál fue el resultado? 63% más de chance de recibir un llamado para ir a una entrevista si vivís en Recoleta que si vivís en la 31. Los perfiles además no tenían foto. Con lo cual, ¿qué traigo acá? El sesgo que tenemos todos a la hora de hablar de esto es gigante. Entonces, esto, digo, la mitad de la gente te decía, quiero poder conseguir un trabajo en blanco. Acá hay una barrera de entrada enorme. De nuevo, estos eran perfiles que se hicieron la diferencia dónde vivís. Vivís en la Villa 31, te llaman muchísimo menos para poder llegar a la entrevista. ¿Y por qué? Sí. Por prejuicio, chicos, por prejuicio, por sesgo. Es eso. Mi pregunta se llama una respuesta, pero me estoy poniendo en el empleador. Me hago cargo de que lo tengo. El empleador que dice, no me conviene porque capaz que no se nos esto fue llega. recontra importante, porque cuando nosotros vimos ese resultado, adelantamos algo que estaba pensado para el final del proceso. En 2015, cuando vos ponías en Google Barrio 31, veías una mancha blanca. Claro. No tenía nada de lo que pasaba adentro. Si vos buscás ahora, todas estas son las calles internas. Se hizo un trabajo primero urbano, después de ver qué calles quedaban, qué no, de georreferenciar todo y de a todo ponerle nombre de la calle y dirección. Que cada una de las casas tenga una dirección formal. Esto que parece una pavada cambia un montón. ¿Pasó la cámara de Google por adentro? Sí. Ah, mira. Es un trabajo que se hizo espectacular, está todo georreferenciado. La gente iba a cambiar el DNI para poder poner la dirección formal, justamente diciendo, me cambia para poder ponerlo en el currículum, me cambia para los que tenían comercios, ¿viste? Que poder poner una dirección de delivery para ir a buscar o estar. Exacto. Entonces, tenemos un sesgo re grande en este tema cuando hablamos. Mito os. Mudemos a todos y resolvemos el problema. Como si fuera. ¿Por qué no podría ser así? Fácil. ¿Por qué no podría ser así? No, primero la pregunta que hablamos al principio, ¿cuál es el problema? ¿Que la persona viva mejor o que se valoriza? No, pero pará. Si yo le das propiedad a todos. Vamos a llegar a ese punto. Y le decimos, pónganlo en venta, que vale mucho el metro cuadrado. Genial. Carlitos Pérez es propietario, lo pone en venta. Déjame que siga con esto y ahí voy puntual a la parte de la titulación. Primero, esta idea de mudar a todos, en Argentina ya se probó y fracasó en términos de desarrollo. No sé si se acuerdan, Gonza, vos por ahí, ¿te acordás? Pues siempre tenés estos datos. En los 70, Cacha Torre, intendente de la dictadura, en el 77 sacó una ordenanza donde justamente lo que hicieron fue autorizar esto, erradicar las villas, trasladar a los habitantes, demoler las viviendas. Eso fue para hacer la autopista, en teoría. Eso fue en distintos lugares de toda la ciudad, Villa 31 incluida. ¿Qué pasó, con el tiempo? Porque eso ya se hizo, se relocalizaron. Es más, si vos sumás todos los años y distintas intervenciones que hubo, no hay un registro tan claro, pero se dice que se movieron alrededor de 200.000 familias. 200.000 personas, perdón. ¿Qué pasó? Se mudaron al conurbano a distintos lugares que hoy son núcleos de pobreza recontra consolidados. Se crearon estos núcleos habitacionales transitorios, que eran viviendas que iban a estar un tiempo o algunas consolidadas, que Fuerte hoy son Apache es el más conocido, núcleos de pobreza. Creo que Fuerte Apache viene de ahí. Fuerte Apache también viene de ahí. Como un símbolo de eso. Y la 31, donde se hizo un proceso muy agresivo de relocalizar gente, después siguió creciendo. Con lo cual, esto, en términos de desarrollo, no sirve. Traje el caso de Argentina, pues es un caso que resuena. Ahora, hay experiencias de este tipo en Colombia, en Chile, en Brasil. En el conurbano Ninguna funcionó. En el conurbano había un comentario mítico, también mito, se hablaba en los años fines de los 90, mueven a la gente de las villas a un barrio de por acá. Y ahí se comentaba como un temor. ¿Entendés? Se presentaba como algo que generaba un miedo. Porque claro, te traen a los villeros a vivir a los baldíos de acá atrás. Y aparte sin ningún tipo de planificación, además de a dónde van los chicos a la escuela, de qué va a trabajar esa gente. Se terminaron consolidando núcleos de pobreza en distintos lugares y de nuevo, en la mayoría de los asentamientos que se movieron, después siguieron creciendo. Entonces, mover gente hacia la marchanta no funciona. Mito 3. Tienen servicios y no pagan los servicios. Algunos datos también en esta clave. 92% se me fue, de los barrios no tiene acceso formal al agua potable. 98% no tiene acceso a gas natural.
97% no tiene red cloacal formal. 66% tiene conexiones eléctricas que son irregulares. O sea, ¿qué servicios van a pagar si no hay servicios? La gente tiene que pagar los servicios definitivamente, pero justamente el proceso de integración lo que busca es que los servicios lleguen. Claro. Nosotros no discutimos. ¿Cuántos de ustedes tienen idea el cloacal o el caño pluvial que pasa por la esquina de su casa? Ninguno. El Estado hace eso. ¿Por qué tenemos que en la 31 en particular o en general en la villa discutir si eso hay que hacerlo o no? ¿Tiene que pagar un servicio a una persona? Por supuesto. Para que eso pase, tiene que pasar todo esto. Primero hay que hacer un relevamiento técnico. Después tenés que ver el diagnóstico, hablamos del caso de agua. ¿Qué necesitas? ¿Qué presión de agua, qué caudal de agua necesitas para abastecer a esa gente? Después tenés que hacer un proyecto, si sos el gobierno, que te lo apruebe AISA, la prestataria. Sí. Después tenés que hacer todo un ajuste urbano para hacer la obra. Después tenés que hacer el troncal y después toda la redistribución interna. Después las domiciliarias y recién ahí la prestataria puede empezar a formalizar. Claro. En el caso de la 31, que acá por ahí me pongo muy nerd, pero digo, se hizo todo el troncal primero. Me acuerdo. Esto que está verde acá son todas las redes domiciliarias internas de agua. Todo esto está hecho. Ya está hecho eso. ¿Qué es lo que falta? Hay un corte de... Estas son todas las casas que hay en la 31. ¿Qué faltaría? Que hoy regularicen la conexión final de agua y eso el gobierno y AISA lo podrían hacer. Claro. Entonces, ¿queremos que la gente pague servicios? Fantástico, hay que terminar esta última Y eso parte. está judicializado, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no? Hay algunas partes del barrio que Sí. estaban judicializados, pero para que si las obras se hicieran. Claro, porque hay una Esa era. discusión sobre quién tiene que hacerlo, si el gobierno o No, AISA, ¿no? Sí, pero ya esa discusión está saldada. Bien. El master plan lo hizo el gobierno de la ciudad en Ok. su momento. Lo que queda es la conexión domiciliaria y después la operación de eso, que es lo Perfecto. que tiene que hacer AISA para que la gente pague los servicios. Bien. No, esto está ahí, está el plan hecho, hay que terminar de hacerlo. Claro. Y a partir de ahí cobren todos los servicios que quieran, que la gente quiere pagar. Bien. 4. Están asentados sobre tierras de manera ilegal. Y me van a venir varios, pero Pero te estás habituando ya. ¿qué a eso. dice la ley? Digo, no, Pero porque ¿cómo digo, la se habla- apuró, María? Estás curtiendo el se cuero. habla- Mentira. No, pero ¿qué dice la ley, no? Porque también es un argumento como muy liviano. Me Sí. parece interesante traer toda la jurisprudencia que hay en Argentina de este tema. Barrio 31 en particular, digo, en los 90 es la primera resolución que habla de que los habitantes tienen derecho a radicarse ahí. Y después hay programas de gobierno que dicen que las soluciones tienen que estar ahí. La Constitución de la ciudad habla de integrar las villas en esos lugares. Vos tenés después la del 2010 y el 2019 la ley de urbanización. Rodrigo Bueno tiene un antecedente judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad falló contra el gobierno de la ciudad Sí. para que la villa se integrara en ese lugar. Si vas a la provincia de Buenos Aires tenés la ley Pierri, que es una ley de los 90 también, que lo que daba era herramientas para que se pudieran formalizar y tener acceso a la propiedad de las familias. Tenés el RENAVAP. Y si ponele que todas estas son leyes comunistas, el Código Civil tiene una figura que es la de usucapión. El usucapión. Entonces, esa idea de que los puedo mover están ilegales, no sé, hace muchos años en Argentina se viene generando jurisprudencia para que la solución sea urbanizar. ¿Qué es lo que falta? Que esas obras se terminen haciendo. Lo que pasa es que después en el recorte y en la batalla de los sesgos y de las redes, como bien decís, esto no entra en la edición. Esto no entra. No va a entrar Pará, nunca en y la por edición. eso también digo, de es una súper mirada. compleja la discusión, Claro. porque decir, Pero bueno... María, sí, pará, yo entiendo, vamos. yo para porque quiero no quedarme en cada uno dice el sesgo que quiere y acá se acaba la elección. No, es más cierto, vale. pará, en los recortes de las redes no entra. Ahora, quienes tienen que tomar decisiones sí miran esto. Claro. Espero, ¿no? Ponele. Sí, sí. Espero. Se supone. Yo creo que Se sí. supone. Yo Claro, creo que hoy estaba... a eso voy. Digo, capaz que vos mandás a tu mejor talibán a hacer un recorte en un medio para que en el día de la votación el flaco de Caballito diga yo voto a este porque quiere erradicar la villa bien. Y bueno, mira, es una cuestión electoral, pongo a mi talibán, me quedo con el recorte y gano. Pero después voy al ámbito donde realmente lo tengo que solucionar y digo, encontremos una solución a esto que es macro. Quiero pensar eso. No, simplemente. eso Por eso pareciera que sí. a ver, Humilde aporte. a mí lo que me preocupa en esta discusión es que yo creo que se había encontrado, después de todos estos años también como de trabajo y demás, se había encontrado un camino y estaba consensuado. Lo que tenías que poner es plata para que se ejecute y sí creo que hay una oportunidad de innovar en cómo se hace. Ahora ya como Ok, para ir, dale. voy con eso. Lo que creo que hoy en redes sociales está pasando con este tema es que estamos volviendo atrás muchísimo la discusión. Es una discusión de hay que sacarlos, es ilegal, decís, che, no es así, no funciona. Y además es imposible hacerlo de esa manera. Digo, no, ya fracasó, no tiene sentido. Si lo voy a sacar de un día para el otro, bueno, tenés 1.000.000 de leyes que te dicen que no podés hacerlo de esa manera. Te va a judicializar un juez María, esos discursos en 3 minutos. en términos electorales no penetraron mucho todavía. No sé, pienso en Marra. ¿Cuál? ¿Cómo le fue a Marra a las elecciones? Sí. Mal.
Mal. Y su campaña era... Los fisuras. Los fisuras. Bueno, y hoy en parte él esto, está y le fue- eligiendo, no Marra, le fue. como tema político instalar... Bueno, no le fue instalar esto. bien No en las sé, elecciones. espero que no le vaya Digo- bien, porque estos discursos que no hacen bien a nadie. Ahora, último... Muy bien, María. María P. No, último mito, digo, si urbanizás las villas, estás dando incentivo para que sigan creciendo. Cuando vos mirás, el 75% de los barrios populares de Argentina crecieron antes del 2010, cuando no había ninguna política consolidada de este tipo. El 86% de la población vive en este 75% de los barrios, con lo cual es algo que ya está consolidado. Las villas crecen porque Argentina no tiene una planificación, porque no hay acceso a la vivienda, porque no hay política de crecimiento ordenado y de desarrollo posible. No es que si urbanizás va a crecer más. Las villas, esta comparación que se hace, creció la población en las villas. Sí, pero es síntoma de un problema más grande, no es el resultado de la política que viene a resolverlo. Y lo que me parece importante también es que algo que se habla poco, y sobre todo pues estos procesos llevan tiempo, pero en la política de integración está pensado ordenar lo que está y que no siga creciendo. Cuando se saca una ley en alguna de este tipo de políticas, este es un mapa de toda la 31, de cómo quedó después de la ley. Dónde tenés casas, todas las calles que van, dónde hay espacio público, incluso en una manzana hasta modelo, hasta cuánto podés construir. Esto, si el gobierno se dedicara ahora de seguir adelante ese proceso y controlar, se puede ordenar. Yo tengo la experiencia de haber, en un terreno que estaba pautado para una escuela, se intentó tomar. Y los que vinieron a decir, che, ustedes habían dicho que aquí hay una escuela y queremos que vaya a la escuela, fueron los mismos vecinos del barrio. Una vez que se genera ese consenso posible y se va avanzando, todas las personas quieren que el barrio esté ordenado y esté tranquilo. Entonces, y una discusión de proceso voluntario, una vez alguien me contaba esto de si a mí, para poder construir en Puerto Madryn, en la 31, me obligan a ir a Lugano, te construyo el edificio en Lugano, voluntariamente que el de la 31 le digo, mirá, te estoy dando una vivienda en Lugano, un departamento, ya tiene todos los servicios, vas a vivir con tu familia, salís de la 31 y me quedo con el lote en la 31. Porque eso no... Mira, en el caso del barrio ¿No 20... es realizable? Mira, en todos los procesos de urbanización, en la 31 y en el del barrio 20 también, que eran procesos que necesitan abrirse muchas calles, entonces había que relocalizar gente, a todas las familias se les ofrecía, o te mudás a una de las casas nuevas, o te damos un crédito para que te puedas mudar, o hacías un canje con otra familia del barrio que por ahí quería la casa nueva y te dejaba la de ella, se mejoraba esa casa. ¿Y? La gran mayoría se quería quedar en el barrio, en mejores condiciones, pero se quería quedar ahí. Los chicos ya, pensá en tu vida también. Vos tenés una red, tenés tus hijos en un colegio, tenés la cosa en un lugar. ¿Qué querés? Y vivir mejor en ese lugar por ahí. No que te manden a un lugar que no tenés nada que ver. Exacto. Bueno, pero pará. Sí. Pero para vos exigirme eso, tenés que tener la propiedad del lugar, Sí. ¿no? ¿Todos son propietarios ahí? No, todos no son propietarios, justamente. Bueno. Pero el gobierno tiene una decisión de integrar en esos lugares. Yo discuto con vos bien y me decís, no, yo me quiero quedar acá y quiero que mejore mis condiciones de vida. Te estoy dando un departamento en lugar, no me quiero cambiar de acá. Ok, ¿tenés el título de propiedad? No. Bueno, entonces... Por eso, pero vos vos estás presuponiendo que la solución de desarrollo es mejor darle un departamento en Lugano que no dárselo. Sí, eso es discutible. Bueno, yo te estoy mostrando una experiencia de los 70 y te puedo traer 5 casos internacionales donde hacer eso no funcionó. Vos me estás dando una solución en un determinado momento de una época política muy nefasta de la Argentina que Pero salió mal con gente nefasta. Quizás, pero quizás esa misma solución que sea voluntaria puede tener una... O sea, porque si no es como, esto se probó en el 70 y está mal. Pero yo traje perfecto, se probó de una manera intempestiva, dictadura, arrasar. Yo traje el caso de los 70 en Argentina, me pareció que era el más gráfico para conversar acá. Te puedo dar experiencias de Chile, de Colombia, de Brasil y de Perú, donde la relocalización así de un lado para el otro, sin guardar las redes de las personas y demás, no tuvo muy buenos resultados. Porque vos tenés que pensar, ¿por qué alguien llega a vivir a la villa también? ¿Por qué? Porque le queda más cerca la posibilidad de trabajar, porque está conectado, porque está en mejores condiciones que en otro lugar. Bueno, Mari, pero entonces, eso sí tiene un punto, porque cualquiera querría vivir cerca de su trabajo. Yo también quiero vivir en Puerto Madryn y no puedo. Está bien, pero estamos hablando de venir de un lugar. Te estoy ofreciendo una donde solución. Claro, pero ahí te estoy diciendo, mirá, acá no podés porque no. No. Te voy a ofrecer. Te vas a mudar a 25 kilómetros, te voy a dar un departamento con servicios. Mira, yo creo y vas a tener una vida. Yo creo que en términos de Viajarás en desarrollo, subte. como gobierno, si vos plantearas eso, no estarías en el camino correcto. Ahora, imagínate que ponele que sí, estamos hablando de
más de 13.000 Eso. familias. ¿Cuántos Eso son? para mí lo vuelve 13.000. impracticable. Lo vuelve impracticable, son Por eso está. 13.000. Eso lo vuelve Son impracticable. 13.000 Ese pesos dato en la Villa sí. 31 y Está ese negocio inmobiliario, si querés que se instaló en la red, servía solo la 31, porque es el único Claro. lugar donde se te permitiría valorizar la tierra. Claro. Todos los demás villas Es que no está están muy en... enfocado. Bueno, pero podés 31 buscar. el debate, Pará, claro. Pero el que son- dato de los tenés que- 13.000 está bien. Ahora, después lo otro, una solución macro para todo el país, no creo que quizás es asentamiento por asentamiento. No, más vale. La solución es esta, digamos, la solución para todo el país es una mirada general de cómo mejorar la vivienda, cómo mejorar la infraestructura y los servicios de, sobre todo, salud y educación, que se implementa distinto según cada barrio. Digo, barrios de más de 500 familias son el 7% del total de las villas del país. Entonces, no es lo mismo lo que tenés que pensar para 31 para una villa en verdad Santiago que del eso, Estero. Por eso, son diferentes en cada una. En este caso, me parece que tenés Para un mí- barrio que tiene tanta historia, tiene tanta red, tiene tanta Sí, cosa, sí, que lo que tenés que Está- hacer, es ahí, lo viable es convertirlo en integrarlo. barrio, integrarlo. 100% Y en el integrarlo. caso de la 31 me parece que No, es, y en el que es caso de imposible. Villa Fraga, que paso todos los días, Sí. está muy bien. Villa Está muy Fraga era una organizada, cosa Fraga. completamente Obvio. densa, la chiquita abrieron y igual. hicieron unos edificios al lado. Es Por chiquita eso, y lo que es Chiquita, importante decir pero es sí que se ve. cuando estos procesos pasan, en general lo que se valoriza también es todo el entorno. Todos los barrios de al Claro, lado pasan muy a bien vivir ahí. mejor. No es solamente las personas que ahí están. Sí. Sí creo en esto que vos traes, Ramón. Para mí hay 3 oportunidades y acá hay que ser bien disruptivos y para mí estaría buenísimo que a esta discusión se sumen Marcos Galperín, Eduardo Constantini, Beltrán Briones. Hay que innovar en cómo se soluciona. Uno es la titulación. Hay mucho estudio también hecho de que si vos le das título de propiedad a la gente, lo que pasa es que mejoran las casas de las personas, que la gente se Mary, termina yendo. Claro. ¿Cuántos vecinos tienen título de la 31? ¿Qué porcentaje tienen ¿Se título? sabe? ¿Se No, sabe? los de vivienda nueva, No. todos los que se estuvieron en las casas nuevas tienen, la titulación final no llegó a hacerse porque no se llegó a traspasar. Hay parte de la 31 que la tierra es de nación. O sea, el porcentaje Entonces, es muy chico. muy sí. chico. Por eso, el desafío más grande es, para mí, esto, Claro. con toda la tecnología que hay hoy, vos podrías titular, tenés que innovar en qué significa un título de propiedad. Si Claro. querés escriturar con el sistema de escritura general, es obsoleto, es carísimo, no sirve. Creo que incluso habría que pensarlo distinto para toda la Argentina. Acá hay una oportunidad muy grande. ¿Sabés para qué también se vincula con esto? Con cómo encontrar esquemas de financiamiento nuevos para que no sea solamente el Estado Claro. el que pone la plata. Te pongo un ejemplo concreto. Algo que se hizo en la 31 que está avanzando mucho en toda América Latina. No pensar en construir casas nuevas, en mejorar las casas que están. Con buen diseño urbano está haciendo mejor esa solución. Vos podrías recontrapensar en que el privado, una vez que el Estado hace la infraestructura general, Sí. el privado dé créditos para esos mejoramientos. Yo veo ¿Qué una te piden los bancos? Pues, y demás. Bueno, dame un título, dame un papel, que tenga Un valor, algo, dame algo un para valor. poder armar eso. En la 31, cuando vos ahora pasás por la autopista y mirás, las fachadas de lo que da la autopista están todas como... Pareciera que hubo una política Pintadas. de... Está sí, pintadas. Sí, pero lo que pasa es que no es solamente la fachada. no es individual No, eso. no, eso Además, fue una esas casas política, están lo mal, que esas digo, casas están casi sobre la autopista. O sea, ¿eso no es peligroso? las casas que se quedaron son porque ninguna de esas tiene riesgo. Tiene Las que riesgo. estaban todas abajo de la autopista, que eran más de 1.000 familias, se relocalizaron adentro del barrio, digamos, en unos terrenos que estaban un poco Pero aledaños. vos estás hablando de y ahí cuándo, abajo- Mari. ¿Cómo? Eso, ¿estás hablando de eso cuándo pasó? Ahora, en los últimos años, Claro. la gestión de la reta Sí, en la sí, ciudad. sí. Por eso, pasaron 2 años de eso. Sí. Ahora, Sí, para que la no. villa no siga creciendo, Claro. que es Por algo eso, que no de esos debería 2 años vos pasar. decís que no hay casas nuevas. Yo creo que si el gobierno, a ver, si el gobierno de la ciudad no se dedica a controlar, sí va a haber casas nuevas, más vale. Lo que yo que digo es, Claro. la herramienta para que eso deje de pasar está, lo que hay que ponerla es en práctica. Ujú. Entonces, si vos tenés una zonificación, si vos tenés un proceso en marcha, el gobierno de la ciudad podría empezar a controlar. Claro. Y no es inviable ¿Y eso, no con está el consenso de controlando? los vecinos que vos tenés. Yo creo que no está controlando y que ahí es donde se empiezan a jugar estas cosas. Y lo otro que me parece interesante explorar es esto de cómo el sector privado puede ayudar a desarrollar lotes con servicios, Claro. vivienda para lo que es la clase media, baja y para estos procesos también. No solo pensar en desarrollo y acceso a la vivienda para la clase alta, que es lo que viene pasando en el último tiempo. Las villas de la ciudad y de todos los conurbanos son, en el fondo, también respuesta a otro problema, que es que no hay oportunidades en otros lados. Entonces, hay que ordenar lo que está, más bien que es insustentable en términos de largo plazo solamente hacer esto. Claro. Entonces, a mí acá me parece que en esto de las medias, la discusión mediática, hay mucha gente que sabe mucho y que creo que puede ayudar a innovar en cómo se construyen todas estas soluciones.
Muy bien, María, muchas gracias. A ustedes. Muy interesante, María Migliore. ¿Qué hacemos con las villas? Un capítulo nuevo.